Bueno, bien, entonces siguiendo como con la serie de videos, en el video anterior habíamos quedado en este circuito que es un circuito mixto. ¿Listo? Eh, Realmente para medir voltajes lo que tenemos que tener en cuenta es primero que vamos a medir en paralelo a cada componente, en paralelo, cuidado con eso, en paralelo. Y pues segundo, cambiar la escala del multímetro a una escala de voltaje. Recuerden que lo que estamos haciendo es mediciones de voltaje en DC, en corriente directa. Ya hay otras en corriente alterna, pero por ahora estamos en DC. Segunda cosa. Y tercera cosa es que para hacer esas mediciones, pues vamos a recurrir al adaptador que les envié en su kit, que es el que tenemos acá. Entonces, para el adaptador lo que tienen que hacer es con la bornera que les envié, conectan su bornera. ¿Listo? Sin embargo, antes de que conecten la bornera, fíjense que el adaptador tiene como una parte por fuera, que es esta, y otra parte por dentro. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a medir el voltaje del adaptador. Entonces conectan su adaptador, lo voy a poner por aquí. Y cuando ya tengan el adaptador vamos a cambiar el multímetro a escala en voltaje. Entonces para eso lo que hacemos es lo siguiente. Seguimos con la punta de color rojo en esta posición porque fíjense que dice B. Con eso estamos midiendo voltaje. Pero ahora vamos a cambiar a la escala de voltios DC, que es lo que tenemos acá. Entonces lo que voy a hacer es cambiar a una escala que esté cercana y siempre superior al voltaje, bueno, en este caso superior al voltaje del cargador. El cargador está alrededor de 12 voltios, 13 voltios, entonces la escala más cercana serían 20 voltios, o sea que con este yo mediría máximo hasta 20 voltios. ¿Listo? Entonces yo lo voy a poner aquí en 20 voltios. Si no supiera, como les mencioné en el video anterior, qué voy a medir, lo coloco en la escala de 1000 ohmios, siempre en la más alta. Pero pues aquí ya sabemos más o menos que ese adaptador está en el rango. Entonces lo pongo en los 20. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces voy acá. Entonces fíjense cómo lo estoy conectando. Coloco la punta roja así. Y la punta negra la pongo por la punta haciendo contacto, apenas contacto. ¿Listo? Entonces miren cómo lo estoy conectando acá. Entonces la punta roja, el más va por dentro. En los adaptadores hay, depende del adaptador, pero en este caso en que los envíe, el más va por dentro. Entonces coloco la punta así. Y el menos es este conector, es esta franja, todo este es el menos. Entonces pongo el menos acá. ¿Listo? Lo ponen ahí. Da más o menos 12.12 voltios, listo, 12.13 voltios. Ese es el voltaje experimental con que deben trabajar. El teórico son 12 voltios, pero el experimental son 12.11, 12.12, hay unos que les llegan 13.5, depende de que les haya dado, listo. Bueno, entonces recuerden, poner siempre la escala de voltios. ¿Listo? Hay veces que uno está midiendo en ohmios y se le olvida y uno va a medir voltaje. No, primero siempre rectifiquen, cambiar de escala, depende de lo que vayan a medir. Entonces en este caso 20 voltios. Listo. Cuando ya tengan eso, ahora sí pueden conectar su bornera. Entonces conectan la bornera así. Y el más y el menos ahora va a estar entre estos dos de acá. ¿Listo? Ahora, para saber si estos dos cables están bien, que puede hacer que en el embalaje les haya llegado mal, pues lo que vamos a hacer también es medir esos dos cables. Recuerden, aquí hay un más y hay un menos. Más es el cable color verde, negro el otro. ¿Listo? Es tierra. Entonces los pongo igual. Más, rojo. Voy a poner aquí el... Y menos, aquí. Y miden. ¿Listo? Ahí les dan, bueno, los 12.11.12 voltios. ¿Listo? Eso es lo que deben medir. Si no les da, entonces rectifiquen la bornera y miren los cablecitos. ¿Listo? ¿Ves? Estos cablecitos pueden fallar, los cables macho. Bueno, 12.12. Sigo. Como ya tienen eso, entonces ahora sí paso a mi circuito.
Entonces, ¿cómo vamos a poner la fuente? Entonces voy a borrar todo esto, voy a borrar aquí un momento. Recuerden que el circuito que estamos implementando es el que estoy mostrándoles en la imagen. La fuente la vamos a poner de la siguiente manera, la voy a poner en color azul. Entonces la puse en color azul, 12 voltios, y va así, más o menos, este es A, voy a poner aquí, me falta acá, respetando pues que este es A, ¿sí? Y este es B, que es el punto de referencia, y la Tierra, ¿no? Este es el punto de referencia, o GND, que es la Tierra, ¿listo? Entonces así lo vamos a poner en nuestro circuito. Entonces vengo acá y entonces el verde dijimos que era el más, según lo que dice hay verdes más, entonces el verde va va aquí arriba en la misma columna. Fíjense que lo voy a conectar aquí en la misma columna, en la 2. Entonces lo puedo poner aquí o lo puedo poner acá o acá, es el mismo punto, así. Y el menos va en el punto B, el punto B es acá. Listo, eso fue lo que dijimos. Así, el punto B es esta columna acá. Listo, miren dónde está unido, columna 8. Listo. Bueno, cuando ya tengan eso, lo que vamos a hacer es usar el multímetro para medir voltajes. Entonces, igual siguen con la escala en 20 voltios porque lo máximo que vamos a poder medir es el voltaje del adaptador, que son 12 voltios. Entonces lo que hacemos es con la polaridad, fíjense que cómo va a salir la fuente. Entonces sale la corriente por el más, que es el cable verde, viene por el verde, llega hasta esta resistencia, pasa, una parte va por esta resistencia, otra parte se va por este cable azul y va para esta resistencia, otra parte va por este cable blanco y va por esta resistencia, y al final todas las corrientes van a retornar por este cable negro al menos de la fuente y sigue el proceso. Listo, es un circuito. Entonces lo que hacemos es con la polaridad de la corriente, fíjense cómo estoy colocando las puntas, viene más de cable verde, pongo más aquí y menos acá, en paralelo mido voltaje. Entonces paralelo es ahí, listo, 2.41, bueno, 2.42 voltios. Listo, acá me falla, entonces recuerden que no tomen se me falla este multímetro. Listo, entonces el voltaje en R1, que es esta resistencia de 100 ohmios, pónganle a esta, digamos, aquí voy a cambiar los nombres. Listo, entonces sería R1, R2, R3 y R4. Entonces el voltaje en R1, ahí está. El voltaje en R1 en nuestro caso pues son 2.4 voltios. Entonces ese voltaje es el que tienen ustedes que poner. Aquí se importa la polaridad, o sea, cómo están colocando las puntas de su multímetro. Pues yo las estoy colocando como la corriente va. Listo, 2.4. ¿Qué pasa si lo ponen al revés? Les da negativo, pero cuidado porque la corriente no va en esa dirección, por eso da menos. Listo, entonces aquí vamos a ponerlo así. Entonces voltaje en R1 2.4, entonces voy a apuntarlo por aquí. En el anterior video habíamos dicho que la resistencia del circuito, la total, eran 500 ohmios. Listo, entonces lo voy a poner por aquí, R total 500 ohmios. Bueno, ¿para qué tenemos ese de 500 ohmios? Porque vamos a hallar la corriente y vamos a verificar. Bueno, así hacemos con los demás. Entonces si voy a medir ahora el voltaje en R2, que es esta resistencia, entonces fíjense cómo lo voy a poner. Entonces pongo uno acá en la columna o en este pin, y el otro lo pongo, voy a dejarlo aquí, acá.
Listo, esperen un segundo porque algo está acá fallando. Conecto las puntas bien. Listo, entonces cambié de posición un poquito el multímetro para que miremos. Entonces si voy a medir este, entonces uno va acá y el otro va acá en la resistencia en paralelo. Eso significa en paralelo sobre la resistencia. Listo. Entonces si se fijan allá, da 9.68 voltios más o menos en el multímetro. Listo, que es lo que tenemos ahí. Voy a ponerlo acá. Entonces fíjense ahí, 9.6, 9.68 voltios. Listo, ese sería el voltaje en R2. Paso a R3, entonces igual mido en paralelo. Entonces para R3 es esta, mediría entre este y este punto. Fíjense cómo lo estoy colocando. Listo, sobre en paralelo a la resistencia. Fíjense que me da el mismo 9.68. Y en la última resistencia, que es la R4, también me da el mismo 9.68. Fíjense cómo estoy midiendo. Listo, miren cómo estoy midiendo en paralelo a la resistencia. Tienen que hacerle un poquito de presión. Listo, recuerden que en paralelo los voltajes son iguales. Entonces tanto el voltaje como en R2 como el voltaje en R3, lo voy a poner aquí, como el voltaje en R4 dan 9.68 voltios. Ahí lo corroboran. Listo, y la idea es que lo corroboren en sus casas. Entonces esos voltajes en R1 dan 2.4, en R2 2.46 creo que da, en R2 9.68, R3 9.68 y R4 9.68. Listo. Ahora recuerden lo que les mencioné en la clase anterior. Si vamos a hallar la corriente total, voy a hacer la corriente total, voy a hallarla. Entonces I total sería por ley de un voltaje sobre resistencia. Ya les muestro. Serían 12 voltios dividido a 500 ohmios. Entonces la corriente total son 2. Bueno, más o menos son 24 miliamperios, pero lo voy a poner así: 2.4 por 10 a la menos 2 amperios. ¿Listo? Esa es la corriente total, que se las puse ahí, teniendo en cuenta que corriente es voltaje sobre resistencia. Cuando reducen el circuito les va a dar una resistencia de 500 ohmios. O sea que cuando hacen la operación les da ese amperaje. Recuerden también que por voltajes de Kirchhoff, si yo sumo, por ley de voltajes de Kirchhoff, si yo sumo el voltaje en R1, que es el que tenemos acá, y sumo el voltaje en R2, que es el que está ahí, debe dar la fuente. O sea que si yo sumo voltaje en R1 más voltaje en R2, debe ser aproximadamente el voltaje de la fuente. Vamos a corroborarlo. Entonces sería más o menos 2.4, 2.46 más 9.68 voltios. ¿Listo? Entonces lo que hacen es sumar. Entonces 2.4 más 9.68. Bueno, bien, entonces siguiendo por aquí, si suman los dos, pues les da 12 voltios aproximadamente. ¿Listo? Recuerden que el adaptador da un poquito más de 12 voltios, daba como 12.2, 12.1, entonces pues estamos bien. ¿Listo? Bueno, esa corriente, que son los 2.4 por 10 a la menos 2, voy a subrayarlo en azul, va a venir en esta dirección. Entonces va a ir así, pasa por esta resistencia y llega a este primer nodo A, y acá se va a dividir una parte para acá y otra parte para allá. Eso lo hacen con divisor de corriente. ¿Listo? Pero si quisiéramos hallar teóricamente el voltaje en R1, lo voy a poner por aquí. El voltaje en R1 sería la corriente que pasa por R1. Fíjense que la corriente que pasa por R1 es la corriente de la fuente, que es la I total, que ya la hallamos. Entonces lo voy a poner como I total por R1. ¿Listo? Entonces va a quedar 2.4 por 10 a la menos 2 amperios
eso por 100 ohmios, que es nuestra resistencia 1. Si lo hacen, les da 2.4 voltios, y esos 2.4, fíjense que son los mismos 2.4 que medimos acá. Cuando hayan sus corrientes, en los demás teóricamente van a poder entonces hallar estos voltajes, que son los 9.68, que son los que están en paralelo en R2, R3 y R4, ¿listo? Que serían los que faltan. Esa sería entonces la manera de medir voltajes. Entonces recuerden que voltajes siempre se ponen en paralelo, y recordar que la escala del multímetro debe estar cercana, por lo general superior al voltaje que quieran medir. Y si no saben qué voltaje están midiendo, siempre colocarlo en la escala más alta. ¿Listo? Y ahí ir bajando hasta que encontremos el valor aproximado, pero siempre en la escala más alta. ¿Listo? Si lo permite el circuito. Bueno, entonces esa va a ser la forma de medir voltajes. ¿Listo? Para el circuito en paralelo, circuito en serie, para lo que quieran. ¿Listo? Bueno, entonces ese es este video de medición de voltajes.